Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar con nosotros una vez más. Este programa que dedicamos a repasar todos los temas que tienen que ver con la producción, especialmente agricultura, ganadería, silvicultura, piscicultura, todo lo que tenga que ver con producción. Y ustedes saben que para que la producción tenga resultados favorables, no solamente favorables desde el punto de vista rentable, sino además sostenible, es decir, que se pueda continuar realizando una actividad rentable por tiempo prácticamente indefinido, hay que manejar una serie de conceptos básicos, que si se violan, terminan por trabajar en contra y hacer que la tierra se empobrezca y deje de producir. Entonces, en el Paraguay hay mucha gente que, no sé si mucha, pero gente que sabe mucho sobre el tema, técnicas para el manejo del suelo, producción sustentable, y un concepto que está entrando mucho, yo no sé si es nuevo o no, el tema de abonos verdes. Está con nosotros el técnico agrónomo Magín Mesa, él es de Invío, y le agradecemos su presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes de la audiencia, buenas tardes, Cristian. Nada, el tema abonos verdes, si uno revisa la llegada de Bertoni en el 1890 y poco, ya trajo una colección de abonos verdes que se instaló desde aquel entonces en el país y está latente y hoy está un poco en vigencia, no en toda la dimensión necesaria, pero está en oferta, está en condiciones de ser utilizado, aprovechado y, como dijeras, para manejar adecuadamente los suelos. Los abonos todos tienen el concepto de que es nutriente para el cultivo, ¿verdad? Sea orgánico, sea químico, y las plantas se les llama abonos verdes. Al estiércol es abono orgánico, a la urea, abono químico y así sucesivamente. Hay 3 estratos de abonos que están en el mercado, en la costumbre, en la gente, y uno de los más viables, más potable y que tiene mayor proyección y no va a perder vigencia son los abonos verdes. Los abonos, los cultivos que tienen capacidades diversas, cada una de las plantas tiene algunas habilidades, como por citar algunos, las leguminosas son capaces de fijar nitrógeno que en el aire abunda, sobra y al suelo le falta. Otras plantas de raíces profundas como el lupino, el cumandairaí, tienen capacidades de reciclar, de bombear nutrientes que fueron a mucha profundidad y sacan a la superficie para poner a disposición de los cultivos que tienen raíces cortas. Y así tenemos cada uno de los abonos verdes, tienen algún arte, tienen algún mérito que colabora en la mejoría, en la conservación del suelo. Y una vez muerto, estos son fuentes de nutrientes, de alimento para los microorganismos que los consumen y eliminan su desecho ya convertido en materia orgánica capaz de aguardar agua, capaz de liberar los elementos que ella generó durante su vida. Así que desde finales del siglo XIX ya se manejaba aquí el concepto de abonos verdes. Basta leer el libro de Moisés Bertoni. Vamos a encontrar ahí que en el 1909 ya se publicó los trabajos que desarrollaron los familiares de Bertoni. ¿Pero no se usaban aquí antes o los usábamos y no sabíamos lo que estábamos usando? No se usaba, no había. Hay una cosa que es bien firme, cuál es la fertilidad natural de los montes que teníamos. Entonces no había necesidad. Claro. Y fuimos comiendo el monte en honor a su fertilidad. Se dice que la tierra, producto del desmonte, es la más vulnerable de todas, ¿verdad? La más inestable. La más inestable, porque químicamente nuestros suelos son muy pobres. Lo que le enriquece es la cantidad de materia orgánica que tenga en superficie o en profundidad vía las raíces que se han
descompuestos y estos están a disposición de la gente y nosotros le metemos arado, le metemos sol, le metemos agua y se van degradando rápidamente. El abono verde entra dentro de lo que se llama o se considera la agricultura sustentable. Ni más, exactamente. Y hay varios sistemas, métodos, se buscan, se estudian alelopatía, o sea que si son compatibles una planta con otras, se pueden asociar, se pueden mezclar en distintos momentos de un cultivo de renta para que sirva de regenerador o fijador de nutrientes o como controlador de malezas. También hay plantas específicas que si no queremos que nazca una maleza específica, existen abonos verdes que son capaces de retrasar la germinación de aquellas malezas. Para el caso concreto de la soja más difundida en el Paraguay, tenemos a la avena. Avena. Retrasa la germinación de la mal llamada lecherita. ¿Qué es la lecherita? La euforbia. Es la maleza clásica de los sojeros. Ajá. Y tiene la capacidad de que donde la avena crece, muere, retrasa la germinación, no mata, pero sí le ataja su actividad de germinación. La avena sería entonces un cultivo alternativo a la soja, o sea, rotativo con la soja. Rotativo en la soja, y en Paraguay entró muy fuerte la avena por ese concepto de usando avena se disminuye el uso de herbicidas. Pero la avena también es un grano que tiene su Es un valor. grano, y hoy para el caballo de carrera hay variedades de avena específicas que tiene abundante pasta, que tiene mucha proteína, tiene muchas calorías para los caballos de carrera fundamentalmente. Ajá. Y hoy también en los adultos, los mayores, porque es muy digestivo, hay avena blanca específica que es para la alimentación humana y animal, a partir del grano. Estamos con el técnico agrónomo Magín Mesa de Invío, hablando del tema abonos verdes, rotación de cultivo. Este tema lo va a abordar después de esta pausa. Volvemos enseguida, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía y hablando de temas que resultan verdaderamente sorprendentes, porque de una planta que es control biológico de una plaga o de un yuyo, de una maleza, salen también productos que son de utilidad. Nos estaba hablando de la avena, que controla una de las malezas que más atacan a la soja, por ejemplo. Pero por encima de eso, de servir de alimento para, por ejemplo, para caballos de carrera, tienen otras aplicaciones. Esa avena suena como conocida, ¿eh? Sí, es en su estadio vegetativo primario, antes del grano, es un excelente forraje. En época de frío, donde casi no tenemos pasturas que crezcan en esa etapa. Es un buen forraje para la leche, para la carne, para los terneros que están siendo desmamantados. Y hoy con la variación de clima que tenemos, periodo de sequía muy largo y tal, hoy la avena dejó de ser un abono verde. Hoy está entrando en la batea de la vaca como fardo. Se corta en estado lechoso, se seca, se enfarda como la alfalfa y se vende. Y vemos en la carretera, en la ruta, quien viaja fardo y fardo. ¿Qué es? Avena enfardada que va a los lugares donde falta forraje para suplementar animales, para salvar, pero es una fuente de calorías muy fuerte y está de moda. Yo siempre me quejo como técnico, la avena dejó de ser abono verde, ella es plata.
No, pero imagínese lo completo que es esta planta, ¿verdad? Sí. En su desarrollo previene la aparición de plagas, de las malezas para la soja, ¿verdad? Ataja. Después, cuando se desarrolló completamente, tiene una multiplicidad de usos. Sí. O sea que es nobilísima como planta, ¿verdad? Como Sí. integrante de la denominada cadena o complejo de la soja. Sí, es la cadena, el complejo, el amigo de la soja. Es un saneador de suelo. Tiene habilidades de controlar algunos hongos que generan enfermedades en el suelo. Tiene arte y es muy meritorio y crece en pleno invierno. Eso es lo más interesante porque tenemos muy pocas plantas que crezcan en el ciclo claro. invernal. Claro. Nuestros pastos, nuestros maíces, todos no mueren, pero no crecen, no se desarrollan. Y sin embargo, ella, mayor frío, mayor oportunidad de desarrollarse. Cuando ustedes dicen que una especie o un rubro devuelve lo que otro rubro se lleva, por ejemplo, del suelo, Sí. es realmente así el ciclo. Sí, el caso de estamos hablando muy en concreto, el caso de la avena, extrae mucho nitrógeno del suelo. Le sigue la soja, que es capaz de incorporar nitrógeno del aire en el suelo, ya que tiene habilidades de criar microorganismos fijadores de nitrógeno en su raíz. Y así se complementan, ¿verdad? Y como controlador de maleza, su densidad es la que define y está muy usada. Es saneador de suelo y hoy se está usando en todos los niveles, pequeños productores, medianos productores, grandes productores, lecheros, ganaderos, engordadores. Está usándose en los diversos ambientes Quiere decir que esta especie limita, es decir, disminuye el uso, por ejemplo, de fungicidas y de herbicidas, ¿verdad? Sí, señor. Tiene ese efecto una vez que se lo integre a un sistema donde haya retorno de nitrógeno donde ella estuvo. Como el caso de las leguminosas, puede ser un poroto, puede ser una arveja, una mucuna, una planta que vuelva a reponer. Y hoy por hoy ya se asocian algunas plantas de invierno que son leguminosas para que se cuiden unas a otras. En nuestro país los abonos verdes se están difundiendo bastante a nivel de medianos y pequeños productores, la mezcla de avena, nabo y lupino. ¿Qué es? La avena es una gramínea. El lupino es una leguminosa que es capaz de fijar el nitrógeno del aire. El nabo es un atrapador de aluminio. Se utiliza para corregir suelos con aluminio tóxico. Y el lupino, aparte de fijar nitrógeno en el suelo, es capaz de liberar en vida a la avena lo que ella atrapa. Esa sí es complementación. Es una complementación. Increíble, ¿no? Una avena le toma enfermedades que si está en ese consorcio, el nabo le protege. El nabo es muy atacado si está soltero, solo, por insectos chupadores. La avena le libra de eso. El lupino tiene gusano de la axila. Si están los tres juntos, los tres se cuidan y se mantiene todo sano. Es increíble, pero es así. Naturaleza es naturaleza. La naturaleza, por algo dicen que es sabia, sí. ¿Verdad? O sea que... Sí. Ahora, ¿se puede, en el caso de, por ejemplo, pequeños productores o medianos productores, sí, pueden hacer renta de estos productos, es decir, cultivarlos para venderlos, cultivarlos para colocarlos en el mercado? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el tema de los abonos verdes de invierno, fundamentalmente, funciona hoy por hoy. Están, pues no hacer la mezcla porque el ganadero que compra el fardo no quiere la mezcla. Ese es un tema al que limita. El otro tema es que si
es semillerista, ¿qué necesita arreglar el suelo? ¿Qué programa de cultivo tiene para organizar el cultivo siguiente? Si hace el consorcio y una fórmula, por decir algo, dice 250 kilos de fertilizante de cualquier fórmula, si se usa ese trigo de abono verde en invierno, estoy seguro que va a llegar a la mitad la necesidad de abono químico que hay que comprar, porque recicla, levanta, bombea, fija, los tres juntos tienen una interacción para que mejore la condición química de los nutrientes que no están disponibles para un maíz o para una soja o para una mandioca. Ellos sí pueden convertir lo que no está disponible, consumen ellos, liberan los microorganismos, lo digieren y liberan ya nutrientes solubles y disponibles. O sea que aparte de trabajar a favor de la sustentabilidad, de lo natural, también deben disminuir costos de producción al no tener que comprar tantos productos químicos, ¿no? De ahí entra la parte elemental y fundamental de buscar los consorcios adecuados para el cultivo, para las microregiones que tenemos en nuestro país. 7 son, y cómo se portan en cada una de las regiones. Hay hay como 12 variedades de avena, una es para el sur, la otra es para el centro, las otras son para el norte, hay que detectar y ubicar. Estamos con el técnico agrónomo Magín Mesa, de INVIO, hablando de esta maravilla de la complementación de las especies vegetales, que no solo se ayudan entre sí, sino que se defienden de factores externos, aumentan la productividad, trabajan a favor de lo natural. Una verdadera maravilla. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, muchísimas gracias por seguir en nuestra compañía. Nosotros, con la presencia del técnico agrónomo Magín Mesa, de INVIO, nos está hablando de cómo se complementan las distintas especies, algunas de producción, otras llamadas abonos verdes, para favorecer lo que sería una agricultura con menos agresivos químicos, con mejor productividad, con más sanidad y trabajando a favor de la naturaleza, ¿verdad? Dentro de este panorama, ¿cómo entra el tema rotación de cultivos? Porque muchas veces hablaron aquí, pero no entraron en profundidad sobre lo que significa. Es un tema bien complejo porque se cuelga de los rendimientos, ¿verdad? Claro. De la inversión necesaria. Y cuando un suelo está equilibrado, está rentable de por sí, es el momento de hablar de la rotación de cultivo. Es muy fácil cuidar, reponer lo que se saca y punto, pero conseguir equilibrar un suelo y querer hacer un sistema productivo es complicado, que es lo que cayó mucha gente, nuestros medianos y pequeños productores, en que después de que la tierra estaba flaca, pobre, queremos hacer milagros. No, hay que reponer. Todo tiene su equilibrio y hay que buscar el equilibrio. Entonces, depende de cuál es el momento en que uno pueda empezar una adecuada rotación de cultivos. Hoy, en términos bien concretos, cuando se habla de suelos pobres, se habla de recuperación de la fertilidad del suelo. No se habla ya de rotación, se habla de... Hay que trabajar 2 años por lo menos, invirtiendo para elevar el nivel de fertilidad de tal suerte que cualquier cultivo que se instale pueda ser económicamente viable y deje un margen de ganancia. Porque lo que se sacó anteriormente a lo mejor no tiene la culpa del dueño, a lo mejor tiene la culpa del abuelo o el padre, ¿verdad? El abuso del fuego fue uno de los grandes
destructores de la fertilidad de nuestro suelo. Y otro gran elemento que yo siempre hago la pregunta a la gente, lo del arado. ¿Por qué el arado? El arado los europeos usaron para elevar la temperatura del suelo para que pueda germinar sus cultivos 15 o 20 días antes para entrar antes en el mercado. Y en nuestro clima el arado, con la temperatura que tenemos. Es un contrasentido. Claro. Pero hoy es casi una pieza de museo. ¿Ya no se usa más o se sigue usando el arado? Hay gente que no ha dejado de soñar. Yeah. Siguen pregonando. Y siguen ofertas. Usted entra a cualquier página, ve cualquier vendedor de implementos agrícolas y le va a encontrar a los parientes del arado, que es peor que el arado, la rastra. El rastrón que le dicen que pasa. Eso sí. ¿Qué efecto produce el Nada, famoso en primer lugar, remueve el suelo, y la máquina que más se usa, usted viaja y ¿qué es lo que ve cuando se hace ruta? ¿Qué herramienta es la que más trabaja en una obra de ruta? Esos rodillos grandes que tienen unas púas. O el rastrón. El rastrón. ¿Por qué usan el rastrón? Porque ellos no quieren tener agua en su ruta. Porque ellos trabajan en forma transversal un disco a otro y hacen un fregado en el piso. Y como el rutero usa el rastrón porque no quiere agua, y el agricultor usa el rastrón porque quiere agua. O sea, una de dos. Alguno de los dos está equivocado, ¿verdad? Los dos no pueden tener la razón. Los dos no pueden tener razón. Y no ha entrado la razón. Siguen usando rastrón. El rutero sigue usando porque es la herramienta más barata para evitar que la ruta se descomponga porque no absorbe agua. Y el productor cada vez tiene una capa de suelo permeable a las raíces más pequeñas y una compactación muy fuerte que no deja que penetre agua y no deja que penetren raíces. Entonces estamos en un contrasentido muy fuerte y hay una necesidad muy grande de seguir bregando de que el fuego y la remoción de suelo no es para el trópico. No es. Es sí lo que se hace en otras dimensiones, que es la siembra directa. Siembra directa es otra es la labranza vertical, romper la costra, así como esta mesa creada por los elementos de arrastre, que genera esa compactación que evita que penetre el agua y evita que penetre raíces. Quiere decir que la absorción de la lluvia, del agua por la tierra tiene que ser un proceso natural que la propia naturaleza preparó, ¿verdad? O hace que con distintas especies que se cultivan ahí. Hoy por hoy se habla de subsoladores. La gente que está en agricultura más avanzada habla de subsoladores justamente para romper el pie de arado. Así se llama la costra que está abajo. ¿Para qué se rompe? Para que entre oxígeno. Porque ahí donde no había oxígeno viven microorganismos generadores de enfermedades. Hay oxígeno, viven microorganismos antagónicos y contrarios a esos microorganismos. No hay oxígeno y mueren los buenos. Entonces, no arado, no quema, no arar. Y dejar que la naturaleza haga su trabajo. Dejar que el hombre tiene que ayudar a la naturaleza poniendo plantas que van a beneficiar a mejorar su cultivo, su suelo. Licenciado técnico agrónomo Magín Mesa, gracias por estar con nosotros. Ha sido una clase verdaderamente de naturaleza, cosas que no tenemos en cuenta. No sabemos a veces lo que tenemos a mano y tendríamos que aprender a manejarlo y a entenderlo sobre todo. Gracias por estar con nosotros. Vale, yo les recomiendo a los televidentes y oyentes y los que están acá
que miren qué herramienta se usa más en la ruta y pregúntenle al rutero por qué usa. Eso explica todo. No quiere agua, punto. Gracias por su presencia. Vale. Nosotros nos vamos. La próxima cita en Tierra TV es aquí, como siempre. Gracias y hasta entonces. Fue una realización de Alicante.